Muy buenas, es semana de Gran Premio, lo que pasa que es en el mismo circuito que la semana pasada, como ya bien sabéis, entonces no tendría mucho sentido volver a hacer otro análisis, ¿no?, del circuito. Así que lo que vamos a hacer hoy es simplemente pues destacar algunas de las pequeñas claves que pueden cambiar desde el Gran Premio de Estiria hasta el Gran Premio de Austria, que como digo es en el mismo circuito, pero hay algunos conceptos que cambian, ¿vale? Así que vamos a ver qué podemos esperar de nuevo en este circuito y qué cosas pueden afectar para que tengamos cosas diferentes. La primera de ellas sin duda son los neumáticos, ¿vale? Porque ya sabéis que en Fórmula 1 tenemos 5 compuestos diferentes y entre ellos, desde el C1 hasta el C5, se eligen 3 para cada Gran Premio. En el Gran Premio de Estiria, que fue el de la semana pasada, se eligieron, digamos que el rango intermedio, C2, C3, C4, y ahora vamos a tener el rango más blando de neumáticos, C3, C4 y C5, ¿vale? Para duro, medio y blando respectivamente. Entonces, bueno, ya hice un vídeo explicando todo el tema de los neumáticos de Fórmula 1, que yo sé que puede ser un poco lioso, así que te lo dejo por ahí por si no lo viste, pero bueno, básicamente lo importante con lo que te tienes que quedar es que tenemos una gama un poquito más blanda de neumáticos, ¿vale? Es decir, el duro que teníamos en el Gran Premio de Spielberg ya no lo vamos a tener, el que tenemos como medio ahora va a ser el duro, el que tenemos como blando ahora va a ser el medio y el nuevo blando va a ser mucho más blando que lo que teníamos antes, ¿vale? Entonces, ojo con eso porque puede ser especialmente interesante, porque además a eso le tenemos que sumar el factor del clima, ¿vale? O de la meteorología, mejor dicho. Este factor pues es bastante interesante porque, bueno, se prevé que las temperaturas sean más o menos similares a las que teníamos, eso sí, con un poco más de nubes, entonces eso significa que la temperatura de pista puede ser un poquito inferior, ¿vale? Lo que provocaría que los neumáticos se desgasten un poco menos como norma general, ¿vale? De todas formas, como las temperaturas del aire van a ser más o menos similares, aunque hay un poco menos de sol, quizá pues sí que la temperatura pues sea muy similar, lo que pasa que, como digo, un poquito quizá más fría, que puede afectar al desgaste de los neumáticos, que a lo mejor aguantan un poco más. Pero bueno, ya sabemos lo que pasa con la meteo, ¿no? Que unas veces esperamos una cosa y pasa lo contrario, y por supuesto pues no se descarta en absoluto la lluvia, ¿vale? Que eso pues, como podéis imaginar, pues lo cambiaría absolutamente todo. Pues las previsiones llevan toda la semana dando lluvia, pero también pasó eso la semana pasada y no terminó lloviendo, ¿vale? Entonces partimos de esa base de que si llueve, que es probable, pero nunca se sabe, pues va a cambiar todo, pero si no llueve, pues vamos a ver pues todas estas pequeñas cosas que son interesantes, ¿vale? Porque, por ejemplo, hablábamos de los neumáticos, que tenemos una gama más blanda, pero si llueve, pues vamos a tener el de lluvia, el intermedio con mucho, así que esos van a ser los neumáticos sin más. La siguiente clave son las estrategias de carrera, ¿vale? Muy relacionadas, por supuesto, con la temperatura de pista y los neumáticos. ¿Por qué? Pues porque ya hemos dicho que el neumático blando del Gran Premio de Estiria pues va a ser aquí el medio, y el medio va a ser ahora el duro, ¿vale? Y el blando pues va a ser mucho más blando. Entonces, si hacemos las mismas previsiones, bueno, hacemos unas previsiones partiendo de lo que teníamos en el Gran Premio de Estiria, mejor dicho, el nuevo neumático duro puede durar en torno a 40 vueltas, que fue lo máximo que duró en Estiria, y el neumático medio va a durar como máximo 30 vueltas, que es lo que duró como máximo. Entonces, si hacemos, digamos que si tú pones el neumático duro y aguantas 40 vueltas y luego pones el neumático medio y aguantas 30 vueltas, te da para hacer la carrera justa entera. ¿Qué pasa? Que muchos equipos, muchos pilotos ni siquiera van a poder salir con el neumático medio y hacer 30 vueltas y luego 40 con el duro, que recordamos son 71 vueltas en total. Entonces, bueno, va a estar complicado, ¿no? Porque quien salga con el blando es verdad que a lo mejor puedes gestionar un poquito mejor los neumáticos, punto número 1, porque la pista esté más fría, y punto número 2, porque ya te conoces mucho mejor el circuito. Al fin y al cabo, no solo has tenido los 3 entrenamientos libres del Gran Premio de Estiria, más los 3 entrenamientos libres del Gran Premio de Austria, sino que hiciste una carrera entera. Entonces, pues eso es algo que ya van, por supuesto, teniendo los pilotos en su cabeza, ¿no? Cómo gestionar los neumáticos y cómo hacer que aguanten un poco más. Además, de todas formas, también vimos que hay pilotos como, por ejemplo, Ricciardo, como Norris, como Carlos Sainz, como Checo Pérez incluso, bueno, muchos pilotos, incluso Verstappen también, que no tuvieron ningún problema en aguantar 40 vueltas con el neumático duro, ¿vale? Entonces, eso pues digamos que no se veía que su tiempo fuesen aumentando mucho, que estuviesen cerca de ese cliff de los neumáticos en lo que ya lo tienes que cambiar sí o sí. Entonces, bueno, quizás sí que se puede hacer una estrategia partiendo del blando y hacer a lo mejor 20-25 vueltas y luego completar el resto de la carrera con el neumático duro, y así hacer una estrategia a una única parada. De todas formas, sabiendo que tenemos este rango tan blando de neumáticos, yo estoy seguro que prácticamente todo el mundo va a intentar salir con el neumático medio, es decir, pasar a Q3 con el neumático medio y poder salir con él, ¿no? Que ya hemos hablado mucho de esto también en el análisis de ese Gran Premio. De todas formas, incluso puede que el neumático blando no sea tan bueno para clasificación si tenemos un desgaste bastante elevado, ¿vale? Porque recordamos que aquí el desgaste era, digamos que medio aproximadamente, porque tenemos bastante estrés, tenemos bastante frenada fuerte, tenemos bastante sobrecalentamiento de los neumáticos en ciertos puntos. Entonces, si
Eso lo que provoca es que el neumático pues se desgaste mucho en mitad del circuito y luego lo llevas desgastado en la otra mitad del circuito. A lo mejor el medio es más fácil meterlo en temperatura y hacer la vuelta entera buena. Así que, bueno, habrá que ver dónde está la distancia entre el blando y el medio, pero como digo, sin duda yo creo que muchos equipos van a intentar pasar a Q3 con el medio para así salir con él y tener una flexibilidad mucho mayor en carrera. Y la cuarta clave que podemos tener como cambio del Gran Premio de Estiria al de Austria es el tema de los setups, ¿vale? ¿Por qué? Porque se vio claramente como en el Red Bull Ring era mucho mejor tener muy buena tracción en vez de velocidad punta, ¿vale? ¿Por qué se da esto? Porque tenemos dos zonas de DRS, la primera la aprovechas para acercarte mucho y atacas en la segunda, ¿vale? Esto es, pues te acercas justo antes de la curva 3 y tienes que salir lo más rápido posible de esa curva 3 aprovechando la zona de DRS que tienes ahí. Y si te estás defendiendo, pues intenta salir lo más rápido posible de ahí para que el otro piloto no le dé tiempo a alcanzarte. Entonces, no es tanto velocidad punta, sino sobre todo tracción, salir rápido de esa curva número 3, que además es la más lenta del circuito. Entonces, bueno, esto puede provocar muchos cambios en los setups, porque yo creo que muchos equipos pues, se pensaban que a lo mejor pues sí que la velocidad punta les daba un extra, incluso que se podía adelantar antes de la curva 3 y muy pocos realmente lo hicieron, solo los que tenían una ventaja abismal, como por ejemplo pues los adelantamientos de Pérez y Bottas a Norris, pero como norma general fueron entre la curva 3 y la 4, que es la segunda zona de DRS. Entonces, esto puede provocar, como digo, cambios, por ejemplo, en el sistema de suspensión, pues a lo mejor pones o intentas poner un poquito más blando la suspensión trasera para que el coche, pues cuando aceleres, apoye más en el tren trasero y tenga, por lo tanto, más apoyo esos neumáticos y por lo tanto pueda salir más rápido. También puede provocar cambios en la manera que tiene la unidad de potencia de entregar ese par, ¿no? Porque a lo mejor pues tenían un sistema a lo mejor un poco más conservador en la salida de curva y más agresivo al final de recta, y resulta que ahora pues lo tienes que cambiar un poco. Puede que tengamos también cambio pues en la propia carga aerodinámica, por supuesto, porque si pones más carga aerodinámica es verdad que vas a perder velocidad punta, pero como lo que es más importante es hacer rápido las curvas, aunque sea la curva tan lenta que es la 3, pues a lo mejor sí que te compensa poner un poquito más de carga aerodinámica, ¿vale? Porque además si echamos un vistazo a las trampas de velocidad, realmente no destacó en tiempo por vuelta o en rendimiento quien tuviese la mayor velocidad punta, así que eso también se puede modificar. Luego quizá también juegue mucho pues ya con tema de diferencial y tema un poquito más, digamos que juega ya más el piloto a su gusto. Entonces bueno, eso pues ya son temas un poquito más concretos que incluso se van modificando sobre la vuelta, entonces digamos que no tendría tanta importancia, ¿vale? Entonces pues como veis hay bastantes cambios, bastantes claves que podemos esperar desde un gran premio al otro, sobre todo por supuesto la meteorología, que si llueve pues va a cambiar absolutamente todo, pero luego pues hay otros cambios importantes, ¿vale? Te recuerdo los neumáticos, con ello también, bueno, y junto a ello en la meteorología que afecta a la tercera clave, que es la estrategia, y luego por último al tema de los setups, porque yo creo que en la carrera del Gran Premio de Estiria hay equipos que aprendieron mucho y que por eso van a cambiar un poco los reglajes de sus coches. Así que nada, con esto pues podemos tener quizá algunos cambios en la parrilla. Bueno, me sorprendería que hubiese cambios drásticos, a no ser que pues llueva, como digo, pero como norma general pues sí que podemos tener algunos cambios de posición, gente que a lo mejor gracias a estos cambios en los reglajes sobre todo, o los cambios de las condiciones de la pista, pues puedan escalar a lo mejor un par de posiciones y luego son carrera pues les saque cierto beneficio. Así que nada, simplemente recordaros que tenéis Level Up Academy si queréis aprender muchas más cosas sobre Fórmula 1 Motorsport. De hecho esta semana estamos con un curso, bueno esta y la siguiente, de un curso de neumáticos que es realmente espectacular, ¿vale? Vamos a hablar de temperatura, de presiones, de desgaste, de deformaciones, de cómo optimizarlo, de cómo conseguir mucho más agarre, cómo reducir un poquito el desgaste, en fin, vamos a hablar de todo esto que se aplica a Fórmula 1, pero sobre todo pues a Motorsport en general, ¿vale? Así que no olvidéis echarle un ojo a Level Up Academy. Si tenéis cualquier duda sobre ella, pues me la preguntáis, porque además últimamente mucha gente me ha preguntado que cómo se apunta a los cursos, que cómo hace un curso, qué tal. No tiene complicación ninguna, ¿vale? Simplemente te das de alta, es una suscripción mensual y ya puedes acceder a todo, absolutamente, ¿vale? A los cursos con sus clases, a las masterclasses, a las descargas, al formulario de soporte que tengo para responder dudas, a todo, ¿vale? O sea que es, pues como te das de alta en Netflix y ves todas las series y películas, pues igual, pero viendo clases y masterclasses, ¿vale? Un poco el símil. Así que nada, con eso ya me despido, gracias por haber quedado hasta el final del vídeo y nos vemos en el siguiente.